Hora Cero, la información periodística desde una mirada joven. Hora Cero, noticias, opinión y entrevistas puestas al servicio del oyente para comprender mejor la información. Hora Cero, con Pablo Fernández Blanco y su equipo. Lo mejor de la gráfica en formato radial, todos los jueves de 13 a 14. Mensaje directo con Martín Di Natale y Laura García. Lunes de 11 a 12. La información sin vueltas. Si quiere estar informado y saber lo que sucedió en el mundo de la economía y las finanzas, entérese escuchando La City por Dentro. Con toda la actualidad. Todos los martes de 19 a 20 horas. Conducido y dirigido por Gustavo Giraldes y Carlos Rizzo. La City por Dentro. Sentile el pulso a la ciudad. Radio Palermo 94.7. Producciones independientes. Diseños inmobiliarios agitados. Domingos, 20 horas Buenos Aires, 19 horas Miami, Santiago de Chile, 18 horas México, Distrito Federal. Nuestro servicio se especializa en las relaciones interpersonales y nuestros principios están basados en la experiencia como diseñadores de interiores. Siendo nuestra premisa como brokers inmobiliarios, solo se vende lo que se conoce. Brindamos un valor agregado en temas de reciclaje, diseño, refuncionalizaciones y arquitectura, tanto en viviendas, oficinas y locales, como en centros comerciales y hoteles. Siempre es bueno conocer quién será a cargo de nuestros deseos y expectativas. Por eso, comunícate con Ani Arari al 5-775-0410 o al 15-4945-6209. Si no, entra a www.araribienesraices.com.ar. Conduce Diseños Inmobiliarios Agitados, Ani Arari, diseñadora de interiores, tasador y martillero público, corredor y consultor inmobiliario, matrícula CUSICBA 5537. Para asesorías y consultas, comunicate al 15 49 45 6209 o al 5 775 0410. araribienesraices.com.ar presenta Diseños Inmobiliarios Agitados, un programa destinado al ámbito de desarrollos inmobiliarios, construcciones sustentables, diseño y arquitectura, con un único objetivo: mejorar el hábitat y la calidad de vida de todos los ciudadanos. Diseños Inmobiliarios Agitados, con la conducción de Ani Arari. La música de fondo Lettersman. Bueno, buenas noches. Bueno, es en vivo, así que uno a veces se equivoca. Y comenzamos Diseños Inmobiliarios Agitados. La verdad que estamos muy felices con el programa número 122 en Radio Palermo, con más de 680 invitados en estos 3 años. Y te recuerdo que podés comunicarte a la radio al 4899-1623 o al WhatsApp 154-9456-209. Y ahora sí comenzamos Diseños Inmobiliarios Agitados, un programa destinado a mejorar el hábitat y a la calidad de vida de todos los ciudadanos del planeta Tierra y otros que aún no conocemos bajo nuestros 4 parámetros: desarrollos inmobiliarios, arquitectura, construcción sustentable e interiorismo, y siempre cruzadas por la creatividad e innovación. ¿Sabés que podés presenciar nuestros programas acá en las gradas, con una experiencia inolvidable, también participando con tus consultas? Y te cuento que nos acompañan en este programa Galexpress, tienda de cortinas,
que el primero que llame y nos cuente cuál fue el arquitecto que realizó Oculus en la zona Ground Zero de la Gran Manzana de New York, se va a llevar un objeto muy bueno de diseño. Y es el único programa con puro glamour gracias a Charlie Bayarsky. Muchas gracias, Charlie. Y te cuento que es espontáneo, directo, auténtico, siempre en los temas de arquitectura, diseño, construcción, real estate. Y es un programa, cuando en realidad lo escuchás, lo podés ver, nunca te aburrís. Si ahora pones YouTube, Radio Palermo, multimedia.com.ar, nos podés observar, siempre con la frecuencia 94.7. Y ahora me vendo. Yo soy Ania Arari, diseñadora de interiores, martillera tasadora pública nacional, auxiliar de la justicia, broker, CUSIGBA 5537. Y me encanta realizar las pericias, tasaciones, para las cuales soy convocada, porque realizo desde otros ángulos con respecto al diseño, experiencia, siempre teniendo en cuenta los cambios, la evolución en las diferentes comunas. De repente un barrio puede elevar sus valores de venta y alquiler solo por la llegada del subte, metrobús muchas veces, y todo suma. Y te cuento que también realizamos encuentros en los barrios, uno por semana, en los distintos barrios de Buenos Aires. Porque como me gusta ser la mejor vendedora del mundo, realizamos nuestros encuentros en los barrios y regalamos obsequios de diseño. Solamente tenés que anotar en el Face de Diseños Inmobiliarios Agitados. Y te cuento nuestras noticias agitadas en minutos. Perdón, todo va a estar relacionado con la felicidad. ¿Sabés qué es el término HUGA? Cómo vivir felices siempre será un problema de Estado, un PBI basado en los grados de felicidad de la población. Todo nuestro programa estará relacionado con la felicidad, créditos a 30 años, transacciones virtuales para la compra de inmuebles, nuevos materiales sustentables, patrimonio, cómo cuidarlo para no borrar nuestra historia, las novedades del nuevo código y muchísimo más. Y al final te voy a contar qué está pasando con la moda en Dinamarca, la moda que marca tendencia, igual que hace muchos años fue en Francia, ahora es Dinamarca. Y cómo es estar a la moda y estar relacionado con el concepto del HUGA. Hoy un programa imperdible y te esperamos con tus consultas, tanto inmobiliarias. Te vamos a ayudar en la compra-venta de tu casa, a tasarla y que se tiene en cuenta. Es muy importante cuando le das tu casa para la venta, para alquiler, que no se la des a miles de inmobiliarias, porque si no deja de ser una perla. Y ahora sí, Charlie, vamos a pasar con las noticias agitadas. Lo último en el desarrollo y ámbito inmobiliario, la arquitectura, el diseño y la construcción. Diseños Inmobiliarios Agitados presenta Noticias Agitadas. Te voy a contar cuál es la economía de la felicidad. El PBI murió y los países buscan a reemplazantes más ecuánimes. El concepto moderno de Producto Bruto Interno, PBI, fue desarrollado por el economista Simon Kuznets en 1934. Desde entonces y especialmente después de los acuerdos de Bretton Woods, el PBI fue aceptado como la forma para medir y manejar el tamaño de una economía. Se basa en una contabilidad simple y puede calcularse usando las cifras del producto, de gasto, de ingresos. Todo esto tiene que ver con los bienes, obviamente, que es una herramienta eficiente para manejar los principales, vaivenes de la economía, pero también es una medida de éxito que, debido a su uso generalizado, permite a los gobiernos priorizar políticas. El PBI no mide todo. Por empezar, ignora la relación entre crecimiento económico y desigualdad de ingresos. El crecimiento, a menudo, es una mala medida de la prosperidad, pese a que era el objetivo original de Kuznets. Y ahora te cuento que hay una crítica social que creció a partir de la observación de que mientras el PBI en la última década creció en promedio en la mayoría de los mercados desarrollados, los salarios reales bajaron porque la mayoría de los beneficios de una economía más grande premiaron al capital y no al trabajo. Como resultado de esto, los gobiernos, generalmente nacionales y organizaciones internacionales, comenzaron a buscar alternativas. Durante la Cumbre Mundial del Gobierno de 2017, recientemente realizadas en Dubái, se debatió esta cuestión en profundidad.
y se empezó a comenzar cómo sería medir el tema de la felicidad. Por ejemplo, en el reino de Bután. Bután es en sí mismo un buen ejemplo de cómo medir la felicidad, cómo llevarla el tema de la alternativa del ingreso, ¿no? El ingreso nacional, el PBI, pero a través de evaluar una evaluación subjetiva de encuestas, el gobierno mide 4 indicadores que tienen que ver con el bienestar nacional, el desarrollo social, económico y equitativo, protección de la cultura, preservación del medio ambiente y un buen gobierno. Pero también se está midiendo en Japón desde el 2010. Hicieron una encuesta de calidad de vida y establecieron, todo esto se estableció con un ministerio en el gabinete para medir el bienestar. Los intentos por incorporar la felicidad y el bienestar también ingresaron en algunos sistemas educativos. Tal es así en la República de Corea del Sur, que tiene que ver con las políticas de educación, y también en Singapur, que integró el aprendizaje social y emocional como parte de la currícula de la educación del carácter y la ciudadanía. Esto fue en el 2013. Y aparte también el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo ya hizo 3 encuestas internacionales para evaluar el nivel de satisfacción, generalmente en 34 países. Y a ver, una de las preguntas sería, ¿qué hace feliz a la gente y por qué la gente en algunos países son más felices que otros? ¿Por qué es feliz la gente en Dinamarca, que ya vamos a hablar de un término que se llama hygge, pero lo es menos en Rusia? Se puede atribuir diferencias de bienestar a factores institucionales, no individuales, pero también se estuvo indagando con el tema si era una cuestión hereditaria. Y te cuento que se hicieron estudios durante la Cumbre Mundial de Gobiernos. Se concluyó que también no es verdad que no se puede. Hay gente que tiene una predisposición a ser más depresiva y otros que son más felices. Pero lo bueno de todo, que eso va a terminar calculando qué está pasando con la población y cómo se puede medir el PBI, no solamente como el PBI tiene que ver con toda la parte de economía, sino con la economía de la felicidad. Y será un indicador clave de desempeño de la sociedad en el siglo XXI, la felicidad de la gente. Pero aún tenemos que encontrar cuáles son los motores que impulsan la felicidad, cómo ayuda la política a que la gente desarrolle relaciones sanas, cómo debiera ser la educación al entrar el pensamiento positivo y la colaboración, cómo se pueden manejar los gobiernos, todo este tema de la satisfacción en la vida cuando depende de factores culturales. Estamos hablando obviamente que es un tema subjetivo, pero lo bueno de todo esto es aislar los factores ambientales que los hacían felices y sorprendentemente no tienen nada que ver con los ingresos de riqueza y bienes materiales. El principal determinante de la felicidad es la calidad de las relaciones humanas, los individuos que crecen rodeados de la familia y mantienen relaciones sólidas. Pero te voy a contar qué está pasando con la felicidad en el lugar más feliz del mundo, Charlie. No sé si escuchaste hablar de una palabra que se llama hygge. Hygge quiere decir el secreto de la felicidad danesa. Es una de las palabras que fue la palabra del año pasado, un concepto exclusivamente escandinavo que el resto del mundo intenta adoptar como el estado de bienestar y también está inspirado en el diseño y la arquitectura. En internet fue la palabra del año 2006, que se pronuncia hygge. Es un concepto que el resto del mundo lo intenta traducir como lo acogedor, amable, cálido, lo familiar. Y para los daneses no requiere explicación. Es el sentimiento de paz que proporciona tomar un café, un libro o una charla. Hay quien atribuye a la práctica del hygge el hecho de que Dinamarca haya resultado de nuevo el país más feliz del mundo según el informe de la ONU sobre la felicidad mundial. Y hay más. Cualquiera que conozca algo de la historia del diseño y la arquitectura del siglo XX sabrá que las grandes ideas en ambos campos han nacido en Escandinavia. También de los países nórdicos es propio un sistema socioeconómico, el llamado estado del bienestar, que cubre las necesidades básicas de todos los ciudadanos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué confluyen felicidad, belleza y bienestar en ese rincón del mundo? Los países escandinavos han desarrollado sociedades orientadas al bienestar de las personas, a las que consideran su más valioso activo. Su diseño refleja este hecho, y eso lo asegura el ingeniero Søren Petersen, un estudioso de la historia del diseño. El hygge nos remite precisamente a todo lo que tiene que ver con colocar a las personas y su bienestar en la máxima prioridad, y aunque es más una filosofía de vida que unas pautas decorativas,
Es en el hogar donde el Hyuga se vive más intensamente. Básicamente consiste en rodearte de las cosas y las personas que te hacen feliz. Estas son las claves de Ko que te van a ayudar a invocarlo. Y ahora te voy a contar algo. Que en enero, por ejemplo en Dinamarca, las noches duran cerca de 16 horas y las temperaturas oscilan entre -2 y 2, lo que convierte el calor en una necesidad casi biológica. Estamos hablando de reconfortarte, todo el tema de las chimeneas, pero ahora sí te voy a contar algunas pautas que tienen que ver con el Hyuga y tiene que ver con todo lo que está pasando en el mundo. Es una filosofía de vida que consiste básicamente en rodearnos de las cosas y personas, ¿no? Y te digo, tiene que ver con velas, tiene que ver con camas antiestrés, tiene que ver con todas las bibliotecas en tus casas, con una filosofía de vida diferente. Otro de los principios está relacionado con la concentración, estar presente y presentando, estamos hablando de una atención a todo lo que hacemos. En lo posible elegir suelos de madera, y te cuento, ahora justamente no podemos poner los videos, pero hay muchas películas que tienen que ver con todo un estilo de Dinamarca, ¿no? Porque es muy característico. Por ahí los colores medios negros, todos los colores tienen como un sesgo medio negro, y los pisos de madera que uno cuando los ve parece que están crujiendo. Inclusive hay una película que se llama La Torre de Babel, que tiene que ver con algo muy especial, que si no la vieron en el año 1988, ganó el Oscar, se la pueden alquilar o la pueden googlear, porque ahí se dan cuenta cómo realmente, cómo son las ambientaciones en esos espacios. Y ahora te sigo contando. Dejar que entre la mayor cantidad de luz natural posible, lo que implica tener ventanas lo más grandes que puedas, pero hay otros elementos que son muy interesantes. Por ejemplo, dicen que utilizan muchas velas y generalmente una de las personas que estuvo allí viviendo decía que según la Asociación Europea de la Vela, en Dinamarca se queman más velas per cápita que en cualquier otro lugar de Europa. Cada danés quema alrededor de 6 kilos de cera al año. Usan muchísimas velas porque les encanta. Pero aparte, el productor de velas más antiguo de Dinamarca dice que ni siquiera le va a incluir en su catálogo de productos todo lo que tiene que ver con aromas, porque las velas perfumadas se consideran artificiales. El Hyuga tiene que ver con lo natural, tiene que ver con las flores, tiene que ver con la música, tiene que ver con todo lo que hace disfrutar de las cosas sencillas. Más de la mitad de los daneses encienden velas casi todos los días, pero hay algo muy especial que en Navidad encienden una vela que se llama Calendars, que es la vela del Adviento. Esta vela está marcada con 24 líneas, una para cada día de diciembre antes de Navidad, lo que lo convierte en el reloj de la cuenta atrás, digamos, más lento del mundo. Y otra ocasión especial, que esto sí se los quiero comentar, que prenden las velas, es el 4 de mayo, también conocido como Light Fest o Fiesta de Luz. La noche de esa fecha de 1945, la BBC transmitió que las fuerzas alemanas que estaban ocupando Dinamarca desde 1940 se habían rendido. Como muchos países durante la Segunda Guerra Mundial, Dinamarca fue objeto de apagones para evitar que la aviación enemiga pudiera volar guiada por las luces de las ciudades. Hoy en día los daneses siguen celebrando el retorno de la luz esa noche poniendo velas en sus ventanas. La verdad que es algo impresionante. Pero también te voy a contar otro tema que tiene que ver con los daneses, que utilizan muy poca luz. No solamente están acostumbrados porque viven mucho tiempo en la oscuridad, y no se te ocurra nunca invitarlos a cenar y ponerles esas luces fluorescentes que más o menos se calculan en 500 grados, o los tubos fluorescentes, ni tampoco la de flash de las cámaras, porque los generalmente usan 1800 grados Kelvin, que tienen que ver con con la iluminación de la puesta de sol, las llamas de leña y las velas. Ese es el punto óptimo del Hyuga. Es muy especial si te llegas a introducir en Google y ver cómo son las ambientaciones en los países escandinavos. Generalmente las maderas son oscuras, pero igual hay unos temas que te voy a comentar, pero esto va a ser al final de nuestro programa, que tiene que ver qué está pasando con la moda del Hyuga, porque seguramente que te va a encantar, porque no tiene que ver con lo fashion, sino tiene que ver con lo cómodo. Y otra cosa que te quería comentar, que es importante, todos los espacios que contribuyen para que uno sea feliz.
Por ejemplo, hace una semana se dio a conocer el Reporte Mundial de la Felicidad del Año, patronizado por la Organización de las Naciones Unidas. Y el informe plantea que las ciudades con mayor porcentaje con espacios verdes lideran el ranking. Y está Noruega, Dinamarca, Islandia, Suiza y Finlandia. Y si hablamos de América, está Costa Rica, Chile y Brasil. Pero los datos económicos y de salud fueron recopilados entre 2014 y 2016 y permitieron el desarrollo de la tabla. Además del verde, estamos hablando del factor común que predomina en estos destinos, es una sensación de comunidad y entendimiento. ¿Y qué ocupa? ¿Cuál es el lugar que ocupa el espacio? Es muy interesante todo lo que tiene que ver con el verde y lo que tiene que ver con el aire libre. El tema es que la gente que está viviendo a más de 30 kilómetros acá de la capital es terrible las idas y vueltas que tardan miles y miles de horas en el año. Bueno, ahora vamos a contar otra noticia agitada, Charlie, y tiene que ver con algo que lo informó el Banco Nación, que es una entidad que va a crear un nuevo instrumento para fomentar la demanda de préstamos hipotecarios. La idea es que los jóvenes o sus padres ahorren, pero ¿cómo van a ahorrar? Son cajas de ahorro que van a permitir ahorrar en unidades de vivienda, UBI, instrumento creado gracias a la ley impulsada por el senador Cobos el año pasado. Y también estamos hablando de felicidad. El legislador ya había adelantado a la comunidad real estate la intención de que esta unidad facilitara no solo el otorgamiento de créditos, sino también del ahorro a largo plazo. Las cajas de ahorro no serían ni en pesos ni en dólares, sino en unidades de vivienda que se van a actualizar por el costo de la construcción. Y a los 10 años el Banco Nación se va a comprometer a financiar al beneficiario de la cuenta con un crédito hipotecario 4 veces mayor. Te cuento cómo es. Si un joven, sus padres, lograron ahorrar 10 metros cuadrados, porque uno va a ahorrar en metros cuadrados, podrán pedir una hipoteca por un departamento de 40 metros cuadrados. Actualmente una UBI, que es una milésima de un metro cuadrado, vale 19,5 pesos. Por lo tanto, un ahorro de 19.050 pesos en una de estas cajas de ahorro equivale a un metro cuadrado. Y después tenemos otro informe que tiene que ver con los precios. El precio, te cuento que están subiendo todos los precios de los inmuebles. Por ejemplo, te voy a decir por barrio. En Liniers han subido un 11% y está a $1.900 el metro cuadrado, que es un barrio el que más aumentó. Después también lo secundó Saavedra con una suba similar del 10,9%. Y la lista de las 5 zonas con mayores incrementos se complementa con Chacarita, el 10%, y también el corredor norte de la capital federal aumentó un promedio del 5,5%. Pero hay otro tema que te quiero comentar, un dato curioso, que Núñez aumentó casi un 8% y ha igualado a Belgrano. O sea que en estos momentos el metro cuadrado está a $2.700. Y Saavedra, que también lo empató a Caballito con valores de 2.300. Yo lo estoy comentando porque he tenido muchas referencias que me han preguntado qué pasa con los valores de los metros cuadrados porque han tenido una suba. El fenómeno se da por efecto derrame de las zonas más caras de la ciudad. ¿Qué pasa? La demanda que generó el efecto postblanqueo y las nuevas líneas de crédito hipotecario generó la proliferación de proyectos en zonas en las que hasta ahora los desarrolladores no construían por la ausencia de compradores. Pero ¿qué pasa? Ahora muchos empresarios del sector han aprovechado los peores años de la industria para hacer land banking, o sea, compra de tierra, esperando mejores tiempos, y ahora ya están comenzando. El desarrollo de la ciudad, la llegada de los medios de transporte, el metrobús, y todo esto está cambiando y ya están en el radar otro tipo de barrios. Hoy el mismo producto muchas veces se puede conseguir por una diferencia de hasta 30% en distintos barrios. Y te quiero comentar también algo que es muy interesante, que el precio del metro cuadrado de la construcción en los años 90 estaba a $800 y hoy está rondando los $1.300. Y ahora vamos a pasar, Charlie, a las novedades agitadas y de paso nos conocen dónde estamos. Conduce Diseños Inmobiliarios Agitados Ani Arari, diseñadora de interiores, tasador y martillero público, corredor y consultor inmobiliario. Matrícula CUSICBA 5537.
Para asesorías y consultas, comunicate al 15 49 45 62 09 o al 5 775 0410. Nuestro servicio se especializa en las relaciones interpersonales y nuestros principios están basados en la experiencia como diseñadores de interiores. Siendo nuestra premisa como brokers inmobiliarios, solo se vende lo que se conoce. Brindamos un valor agregado en temas de reciclaje, diseño, refuncionalizaciones y arquitectura, tanto en viviendas, oficinas y locales, como en centros comerciales y hoteles. Siempre es bueno conocer quién será a cargo de nuestros deseos y expectativas. Por eso, comunicate con Ani Arari al 5 775 0410 o al 15 49 45 62 09. Si no, entra a www.araribienesraices.com.ar. Diseños inmobiliarios agitados. Te presenta lo que hay que saber en el ámbito inmobiliario, la arquitectura, el diseño y la construcción en Novedades Agitadas. Bueno, y ahora te voy a contar un tema que también está relacionado con la felicidad. Por primera vez en 2 décadas, la cuota mensual de lo que vas el crédito que vas a tener va a ser menor a un alquiler. En algunos casos se paga hasta un 32% menos. El año pasado el valor había llegado a ser 4 veces mayor. Los flamantes créditos hipotecarios con 30 años de plazo y ajustables por inflación consiguieron que vuelva a estar disponible en el país una opción prácticamente olvidada desde la década de los 90. Dejar de pagar un alquiler y usar ese dinero para cancelar las cuotas de un préstamo que en un futuro permita convertirse en dueño de tu vivienda. En los últimos años, los créditos disponibles arrojaban cuotas iniciales que cuadriplicaban y hasta quintuplicaban el costo del alquiler de la misma vivienda. En febrero del año pasado, por ejemplo, para comprar un 2 ambientes estándar en Parque Patricios, el pago mensual inicial superaba los 14.800 pesos, contra 4.300 pesos para alquilarlo. Y en Recoleta, el año pasado, la relación podía ser de 23.700 pesos contra 6.000 que pagaban de alquiler. Eso hacía que prácticamente nadie tuviera ingresos suficientes como para calificar, porque la cuota nunca puede ser más de un 25% de lo que se gana, máximo un 20%, ¿no? Pero la situación cambió. A mediados del año pasado, al aparecer los créditos de unidades de valor adquisitivo UVA, que prácticamente emparejaron ambos valores, y este mes, al surgir opciones con 3 décadas de plazo, tenés 30 años, los montos de cuota pasaron a quedar incluso por debajo de los alquileres. La investigación tomó como referencia un departamento estándar sin amenities de 45 metros cuadrados que en la ciudad en promedio tiene un valor de 1.450.000 pesos y se alquila por 6.400 pesos. El hallazgo fue que para quien pueda acceder a la nueva línea de 30 años del Banco Nación por el 80% del valor, la cuota hipotecaria inicial puede ser de 5.300 pesos, es decir, un 17% menor. La comparación arrojó que en todos los barrios porteños la cuota queda por debajo del alquiler y en algunos por diferencias bastante mayor. Por ejemplo, en Flores se paga 25% menos, en Liniers 27% menos, en San Telmo 28% menos y en Montserrat la diferencia llega al 32%. Se destacó además que para el 2 ambientes promedio, estas cuotas más accesibles logran rebajar el requisito de ingreso familiar demostrable a 21.350, cifra menor al ingreso familiar promedio de la ciudad, que era 26.000 pesos según el último registro, y que un hogar puede abonar ese pago mensual usando solo el 20% de lo que gana. De esa manera, la posibilidad de cambiar el pago mensual del alquiler por el de una hipoteca es hoy concretamente una realidad.
Con este sistema, impulsado especialmente por la banca pública, el gobierno nacional está haciendo una apuesta fuerte por conquistar a todos. Y eso es lo que va a suceder. Ya se habla incluso del voto UVA como una reedición del voto cuota de los 90. Algunos resultados empiezan a notarse. Según una encuesta, la consultora y el analista Sergio Berenstein, difundida hace una semana, dice que el 51% de la población opina que los créditos hipotecarios a 30 años son uno de los mayores logros. Y de acuerdo con el sondeo, además, la compra de una vivienda está dentro de los planes de 1 de cada 10 argentinos consultados. Y el interés, está destacado, es mayor en el nivel medio-bajo y entre los menores de 34 años. Esto la verdad que me pareció muy interesante, poder pagar menos o casi igual que un alquiler, pero por lo menos tener tu vivienda y rápido. Y ahora sí vamos a hablar qué está pasando con el código. El arquitecto Rodrigo Cruz, subsecretario de Registro, Interpretación y Catastro del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte del Gobierno de la Ciudad, estuvo hablando qué pasaba con el código. Estuvo en varias instituciones. El código actual entró en vigencia en el año 1943 y si bien tuvo actualizaciones menores, muchos conceptos, materiales y tecnologías que se regulan en él quedaron obsoletas. Estamos impulsando la modificación, decía el arquitecto, del actual código de edificación que se define cómo y con qué materiales se puede construir en la ciudad, además de establecer estándares mínimos de calidad, habitabilidad, seguridad y tecnología de las construcciones. Una de las principales modificaciones que propone el Ejecutivo porteño consiste en dividir el código en dos cuerpos, la ley propiamente dicha y un documento de disposiciones técnicas. Esto que estoy hablando es interesante para todos los vecinos. Esa iniciativa va a permitir actualizaciones periódicas de los aspectos puramente técnicos de la normativa sin tocar la ley. Así se podrían incorporar modificaciones en los sistemas y también las soluciones admitidas, es decir, ir sumando aquellas reglamentaciones que ya fueron aprobadas por la autoridad interveniente en algún caso y que cumplen con la ley. Es interesante porque la redacción del documento de disposiciones técnicas estará a cargo del Poder Ejecutivo, quien va a someter su texto a revisión anualmente al Consejo del Plan Ambiental. El otro eje del borrador de la propuesta apunta a lograr un proceso administrativo ágil y transparente. Como primera medida, se van a impulsar la digitalización de trámites y en ese sentido la clasificación de trámites según complejidad de obra. Pero te voy a contar algo interesante. Se va a crear el aviso de trabajos de obra sin profesional, permiso de microobra, permiso de obra mayor hasta 10 metros de altura, permiso de obra mayor hasta 18 metros, permiso de obra, va a estar todo dividido. Y también va a haber casos especiales, permiso de obra de remediación ambiental, obra de ejecución parcial, obra de proyecto, y también clasificar las obras por su complejidad va a posibilitar también desagregar distintos tipos de responsabilidad. Una necesidad que plantea la matrícula a través de los consejos profesionales de arquitectos e ingenieros. Y además se podrá obtener el permiso de obra en etapa de proyecto sin incluir en la carátula los profesionales que se requieren para el momento de la construcción. Y eso saben que va a permitir obtener créditos e identificar unidades para vender desde el pozo. Por otro lado, se suma un capítulo sobre diseño sustentable que cubre aspectos sobre acondicionamiento térmico de la envolvente, el diseño bioambiental, manejo del agua, ahorro de energía y techos verdes, que yo siempre he comentado acá, que realmente se tienen que dar créditos para la gente que quiera poner sus viviendas, sus casas más sustentables, que es poner un doble vidrio, una terraza verde, tener huertas, ahorrar todo el tema del agua, pero para eso se necesitan créditos verdes. Y respecto a la estética urbana, la propuesta establece que las medianeras deberán recibir similar tratamiento arquitectónico que la fachada principal en toda su extensión. Bueno, y te cuento que vecinos de las 15 comunas opinan sobre las futuras reglas para construir la ciudad, que el gobierno puso en debate los proyectos de reforma de los códigos de planeamiento y de edificación, y se van a hacer todas las devoluciones. Va a haber nuevas alturas, eliminación de las zonificaciones, incorporación de instrumentos relacionados con la sustentabilidad y la eficiencia energética, identidad barrial,
y también inclusión social son algunos de los cambios que el gobierno porteño propone para reformar los códigos de planeamiento y de edificación. Hay otra cosa también muy interesante, que el borrador del código de planeamiento, según la versión oficial, termina con las interpretaciones arbitrarias mediante el establecimiento de altura fija y clara para cada cuadra. Se van a agilizar todos los trámites. Y el nuevo código viene a reemplazar la idea de demoler para construir, porque viene a regular el 50% de la capital que ya está construido. Los datos oficiales indican que el distrito cuenta con 320.000 parcelas de terreno, y de estas solo hay 2.500 con edificaciones de 15 o más pisos. Buenos Aires no es una ciudad densa ni muy alta, aún tiene un 40% de capacidad constructiva. Y esas cifras se traducen en unos 104 millones de metros cuadrados de construcción posible. Sin embargo, los funcionarios aseguran que la idea no es llenar la ciudad de torres. En 200 años se construyeron 220 millones de metros cuadrados. Si se hace una proyección con la normativa propuesta, resulta que el 60% de Buenos Aires tendrá construcciones con menos de 5 pisos. Otro caso llamativo es que actualmente no se permite el ladrillo hueco, aunque igualmente se utiliza. Todos estos elementos sirven para hacer negocios. Quieren que la normativa sea algo que el vecino pueda entender sin una traducción y también que pueda ser adaptable y actualizado. No se puede esperar otros 40 años, ¿no?, para el código. Y después otro tema, el código de edificación, que data de 1943, y el urbanístico, que fue sancionado en 1977. Pero también se han convocado a vecinos, urbanistas, arquitectos, desarrolladores y especialistas, además de Sociedad Central de Arquitectos y varias instituciones. Bueno, lo que vamos a tratar es de que con este nuevo código veamos mejor Buenos Aires. Y una cosa que te quiero comentar, una noticia agitada, que se van a habilitar un esquema para que se paguen las compras de autos o inmuebles con transferencias bancarias. El Banco Central aprobó una norma que obliga a todos los bancos a dejar sin efecto de manera excepcional y a pedido explícito de sus clientes los límites impuestos a las transferencias electrónicas. Te cuento lo que va a pasar. Vas a poder transferir todo el dinero cuando compres un inmueble o cuando compres un coche, porque realmente hay muchos colegas que estaban cansados que todo sea un problema donde se van a reunir con el tema del dinero, siempre por un tema de seguridad. Y ahora sí te voy a hablar de un tema que tiene que ver con defender la naturaleza. Yo te cuento que en el 2015 hubo muchísimos incendios en el sur. Y te cuento qué pasó a raíz de los incendios y por qué se suponen que fueron esos incendios. La fuente de inspiración fue que la flamante ley, que fue inspirada en el más importante de los incendios forestales registrados en el país, tuvo lugar en febrero del 2015, en la comarca de Los Alerces, más precisamente en el valle del lago Cholila, al noroeste de la provincia de Chubut. Esa catástrofe ambiental dejó un saldo de más de 41.000 hectáreas de bosques nativos completamente arrasados. Con los follajes aún en llamas, la denuncia del entonces un senador, que es un actual titular de la Unidad Especial de Investigación del Atentado a la AMIA del Ministerio de Justicia, dejó al descubierto la oscura trama de negocios inmobiliarios que se escondía detrás de los incendios inmobiliarios, y todo esto ahora te cuento qué pasó. Los legisladores nacionales decidieron poner punto final a la especulación inmobiliaria y los millonarios negocios que se esconden detrás de los incendios forestales. Es que el último miércoles el Congreso sancionó una reforma de ley que tiene que ver con el manejo del fuego, con el objetivo de conservar el estatus protectorio que las tierras pierdan cuando han sido afectadas. O sea, te cuento, si pasó el incendio durante 80 años, no pueden vender. Te digo por qué. Porque el capítulo 4 de la ley 26.815, el cual determina que en caso de todas estas quemas de superficies, de bosques nativos, no puede realizarse variaciones en el uso y destino que los mismos poseían con anterioridad. En los últimos 2 años han sufrido en varios espacios todos estos incendios, en Chubut, Río Negro, el sur de La Pampa y también en la provincia de Buenos Aires. Y todo esto del flagelo de la deforestación que está viviendo el territorio del país
es lo que motivó el proyecto y según datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, la superficie de bosques nativo en la Argentina era en 1937 de 37,5 millones de hectáreas, mientras que en 2014 se redujo casi 10 millones y quedaron 26,4 millones de hectáreas. En tanto, la sanción de la ley de bosques a fines del 2014 de deforestación había 2.107.000 hectáreas. Bueno, lo que te digo, que si esto fue en forma intencional, no sé lo que van a hacer. Hay mucha gente que no está de acuerdo, pero parece que le bajaban, incendiaban y después lo vendían, y generalmente era siempre con fines turísticos, hacían barrios cerrados, siempre a un bajo costo, obviamente, hoteles, cabañas, restaurantes, y bueno, y sacaban de todo esto, obviamente que sacaban rédito. Bueno, yo tenía varios videos para ponerles que tenían que ver con una entrevista que le hice al arquitecto Alejandro Aravena, pero como justo el video no está, me van a escuchar mi voz todo el tiempo, pero no era la idea. Y te cuento otra cosa que tiene que ver con nuevas formas de construcción. Surgen nuevas formas de construcción y tiene que ver con el sector inmobiliario. Porque ustedes saben que generalmente siempre se construye con ladrillo porque la gente piensa que es algo más potente. Pero te voy a dar algunas ideas de lo que está pasando. ¿Qué pasa? ¿Cómo se puede construir con elementos que no son ladrillos? Y muchas veces se tienen en cuenta y dicen que no quieren construir con paneles, pero son más sustentables, utilizan menos agua, hay menos desperdicio, menos tiempo, y todo esto es muy importante. Te cuento lo que dicen. En el sector inmobiliario están empezando a hablar más fuerte sobre los métodos alternativos a la combinación del ladrillo con el cemento. Aunque varias zonas en las que se está realizando, las opciones de composición de los materiales son múltiples y hasta se pueden mezclar con elementos de la construcción húmeda. El método de edificación en seco, entre sus principales ventajas, propone una baja en el costo constructivo, que según fuentes del sector puede llegar a representar hasta un 20% si se utilizan los materiales de manera inteligente, sobre todo si se tienen en cuenta los denominados costos indirectos, menor desperdicio de material, menor tiempo de trabajo y gastos de logística. Resolver el déficit habitacional en la Argentina, que hoy se calcula que afecta a 3,5 millones de hogares, claramente hay variables impositivas que inciden en el costo de la construcción, pero un sistema constructivo que tiene menor tiempo multiplica cualquier, a mayor tiempo, mayor ineficiencia, pero menor tiempo es mejor. Dicen que generalmente con este tipo de construcciones, lo que se construye en forma tradicional en 6 meses se puede construir en 2 meses nada más. O sea, y había gente que está diciendo que se deberían hacer viviendas que duren el tiempo razonable y que faciliten las reformas y los arreglos, pero que no sean para siempre. Bueno, uno no sabe cuánto vive, pero generalmente una vivienda mínimo 100 años. Bueno, pero para el método en seco hay una combinación común, que es un entramado, un esqueleto estructural de acero y paneles. Y todas las fuentes del sector inmobiliario coinciden en que no hay suficiente conocimiento de las ventajas que trae aparejada el sistema y que todavía perduran los prejuicios. Por ejemplo, el Instituto de la Construcción en Seco, que dice que el consumo aproximado de las placas por habitante acá es 0, pero en Chile lo están usando porque también es antisísmico. En Chile es el país latinoamericano donde tiene mayor desarrollo por su buen comportamiento antisísmico. Y te cuento más de qué pasa. Por ejemplo, hay muchos prejuicios. Dicen que no tiene aislación térmica y tiene, aislación térmica y aislación acústica. Porque logra valores también de aislamiento, ahorra en promedio 3 veces más que una obra húmeda. Y todo esto tiene que ver porque hay mitos. Dicen que no sirve para el tema acústico y sirve un 30% más y tiene menor costo. Pero también estaban pensando qué pasaba con toda la gente que trabajaba en la construcción. Y después a alguien se le ocurrió decir que van a cambiar todas las reglas con el sector cuando se comience a construir con la impresión 3D, que no va a faltar mucho para que esto suceda. Y la verdad que te quería contar algo que me parece muy interesante y tiene que ver
con los desafíos de la ingeniería civil más sostenible. Los grandes desafíos que debe afrontar nuestro país en materia de urbanismo e infraestructura demandan la intervención de la ingeniería civil con una visión que tiene cada vez más protagonismo, bajo el concepto de sostenibilidad, no es sustentabilidad. Y según dicen este término del inglés, que integra la ecología con la economía y el marco social. El Consejo Profesional de Ingeniería, CEPIC, que está desde hace más de 70 años, está buscando soluciones a los grandes desafíos de la ingeniería para la sociedad y considera que podrían mencionarse 3 principales ejes temáticos sobre los cuales afortunadamente se estará poniendo en foco en el 2017. La ingeniería urbana sostenible, las energías eficientes en edificios y las políticas públicas de energías renovables, que son temas estrechamente vinculados entre sí porque implican abordar el impacto ambiental, la generación de energía limpia, el uso racional y eficiente en las construcciones y las emisiones de gases a la atmósfera, por ejemplo. Hablar del primer eje tiene que ver la sostenibilidad en las ciudades, implica abordar 2 variables más urgentes, el transporte en relación a la interconectividad, el vínculo productivo, la función social, y esta última temática resulta uno de los principales desafíos para resolver con urgencia debido al crecimiento, el riesgo, el tema de la inundación. Porque según dicen, de acuerdo a un estudio que hizo el Banco Mundial, Argentina se encuentra ubicada en el puesto número 14 respecto de los países en riesgo de sufrir graves inundaciones, con pérdidas millonarias cercanas al 1,1% del PBI. Y el problema radica en una planificación errónea en la que se permite ocupar tierras que son reservorios naturales con los nuevos desarrollos de barrios privados, sin efectuar un estudio de impacto ambiental integral de las zonas afectadas por el desarrollo. Y con respecto al segundo eje de las energías eficientes en edificios, se plantea el modo más efectivo de reducir el gasto de energía en edificios, en 3 niveles de abordaje. Respecto de la solución al problema, las construcciones deben tener muy en cuenta el proverbio que esgrime: la energía más barata es la que no se gasta. Para ahorrar energía utilizada en acondicionamiento térmico es necesario fundamentalmente lograr que aquella que se brinda sea mínima y por otra parte se conserve. Para eso es preciso mejorar la calidad de las aislaciones térmicas, hidrófugas, en todo la envolvente. Lo principal es la envolvente del edificio. Y el segundo nivel de soluciones están las decisiones que se toman para el equipamiento eléctrico de gas, especialmente en los sistemas de climatización que consumen más de la mitad de la energía total de un edificio. O sea, lo principal tiene que ver con el envolvente. Eso es lo principal, que realmente no se le toma importancia. Pero ahora te quiero contar una noticia agitada. Y ¿sabes qué? Te voy a contar que antes de contarte lo de la moda, que esto sí lo tengo del Hyuga, que tiene que ver con el encanto danés, te quiero contar un tema con respecto a qué pasa con los autos que no van a estar tripulados. Porque hay un reporte que algunas de las consecuencias indirectas que podrían surgir de la revolución del transporte que se viene, solo la disrupción de la electrificación que corren en paralelo con la automatización, que tendrá consecuencias geopolíticas insospechadas porque va a empobrecer a los países petroleros, alterando el ya de por sí frágil equilibrio que tiene que ver eso en Medio Oriente con los coches. No sé qué va a pasar porque son todos eléctricos. Pero hay un tema interesante. Como la venta de combustible tiene poco margen, las estaciones de servicio generalmente consolidan su ganancia con los bares, kioscos que son muy rentables y donde se venden en los Estados Unidos más de la mitad de los cigarrillos. Como está comprobado que están impulsando a consumir el tabaco, obviamente, pero ¿qué va a pasar? Según dice Elon Musk, el dueño de Tesla, que dice que todos los coches se van a cargar con la batería en su casa, o sea que supuestamente se va a fumar menos. Pero después, entre los efectos de primera derivada, los directos y más obvios, aparecen la pérdida de empleo para los conductores profesionales, la baja en los accidentes, que se estima que se va a reducir un 90% de la cantidad de muertes en calles y rutas. Bueno, yo no sé si la gente se va a animar realmente a subir a coches sin conductor, pero eso es lo que se viene. Y aparte una reconversión de negocios relativos, seguros para autos, talleres mecánicos, estaciones de servicio, estacionamientos. Yo creo que el seguro más que nada va a ser para las personas. Y lo que dicen
que van a tener problemas todas las aviaciones, porque la gente, como le va a encantar ir en los coches, porque no va a manejar, puede ir leyendo, puede ir haciendo su trabajo. En realidad son las futuras oficinas. Las futuras oficinas van a estar adentro de un coche que te llevan y te traen. Y después, una cosa interesante, que desde el 2007 más de la mitad de la población mundial vive en las grandes ciudades, cuyo diseño y planificación, en buena medida, se inspiró en toda esta fuerza que comenzó a irradiar en Detroit. Estamos hablando en Estados Unidos en los años 20 y 30, cuando allí se impulsó todo lo que tiene que ver con los vehículos. Pero ahora va a ser distinto, porque se van a desarrollar bastantes inconvenientes en el tema de hacer las compras en coche, ¿no? Porque antes va a haber nuevos modelos de negocios, va a haber súper nuevos. Porque claro, antes estaba el tema que uno se metía en el coche para comprar. Ahora uno puede hacer todo primero por internet, en vía virtual. Se hacen todo tipo de transacciones, te estuve comentando que se van a poder comprar inmuebles. Pero igual lo que va a cambiar es que los coches, va a haber muchas especulaciones con respecto a todo lo que se va a hacer adentro del coche, porque va a ser living, va a ser comedor, va a ser dormitorio. Charlie, va a ser toda una innovación el tema de los coches y no sé lo que va a pasar. Después cuando vengan los aviones, que no van a tener gente que los conduzca, no sé cómo va a ser. Y ahora sí, como te comenté, te voy a contar qué pasa con el Hyuga. Hay un concepto que define el estilo simple e íntimo de las mujeres nórdicas. Y ahora vamos a hablar de moda, porque también tiene que ver con diseño y con arquitectura. En los últimos meses, las it girls danesas se subieron al mainstream de la moda con un estilo que resulta atrapante para el mundo fashion por su perfecto equilibrio entre delicadeza y comodidad. Las blogueras nórdicas vienen sumando adeptos en las redes y dejan entrever en sus epígrafes que el armado de sus guardarropas esconde un secreto especial. Se trata de una filosofía que los daneses tienen desde hace años y que hoy se ha vuelto tendencia con una decena de libros publicados sobre el tema y casi 2 millones de hashtags en Instagram. Es el Hyuga, que es un término que comenzamos hablando con esto y nos vamos terminando el programa con este tema. Es un término tan propio como difícil de traducir, aunque podría entenderse como la búsqueda de lo acogedor, el placer de lo simple, de disfrutar plenamente de un encuentro. Y todo eso tiene que ver con lo sencillo. Y lo más interesante es que la moda danesa actual se desprende de este concepto y el resultado es tendencia. El tema es sentirse como en casa y que el cuerpo pueda moverse con libertad. Todo lo que te voy a decir no lo vas a poder creer. Yo no sé si hay muchos elementos que yo tengo en cuenta, creo que soy todo lo opuesto. En ese sentido, las pistas principales para dar con la consigna son comprarse la ropa un talle más grande que el correspondiente, usar colores claros como el manteca, hueso blanco y tostados y siempre elegir texturas extremadamente suaves. Pero ahora sí te voy a dar la guía en estos 5 minutos que nos quedan, cuál es el encanto danés del Hyuga y tiene que ver con una nueva moda. La combinación, se llevan la parte de arriba, el volumen superior, la combinación de tejidos a mano, como un suéter de lana, un cardigan o un poncho en la parte superior con un legging negro. Todo esto lo estoy diciendo porque tiene que ver con la comodidad, pero tiene que ver también con el diseño y con la arquitectura. Nunca pasar frío, dice que un más de esta tendencia es jamás pasar frío a costa de estar a la moda. Animarse al tejido de punto en una calza, en el suéter, incluso en los pies, todo junto es una propuesta canchera y a la vez ideal para el invierno. Usar muchas capas de ropa, como la cebolla igual. El Hyuga resulta práctico, poder ir sacando o poniendo prendas según la temperatura en cada lugar. Combinar todo con simpleza y todos los colores son lisos y neutros. Tienen que ver con los blancos, tienen que ver con los crudos. Otro tema, se extenderán las mangas. Es impresionante, ¿no? Pero todas las mangas tienen que ser muy largas. Y también se tomará con elegancia el look deportivo. Una muda Hyuga es íntima amiga de la tendencia sporty que se usó en los últimos años y resulta ser de las más cómodas de la historia. Los pantalones cortos o largos de seda van con buzos, digamos,
en estos momentos todo vale, pero acá estamos hablando de todo lo cómodo. Es estar cómodo en tu casa porque todo el diseño y la arquitectura es cómodo. Y tiene que ver también con la ropa que usás que sea cómoda. Y otro tema interesante, que tenés que parecer que todo sin esfuerzo. Y hay una palabra muy interesante que se llama effortless, que es todo sin esfuerzo. La llave para vestir al mejor estilo escandinavo es hacerlo todo fácil, muy fácil. Se logra con detalles como una cartera cruzada, la campera sobre los hombros o un vestido. Es hora de escuchar a las danesas. Al parecer, tienen la llave de la felicidad, o al menos consideran que la práctica es cool y esa idea de moda siempre es bienvenida. Es impresionante, ¿no? Yo creo que tengo que aprender porque la mitad de todo esto no lo hago. Y ya sabes, yo soy Ani Arari, estamos en Diseños Inmobiliarios Agitados, que estamos todos los domingos de 20 a 21. Si tenés consultas sobre el tema de compra-venta de inmuebles, te acompañamos a comprar y más que nada con todas estas novedades que estuve diciendo de los créditos, que ahora sí es posible comprar a 30 años y con una cuota que es mucho menor que la de un alquiler. Y me voy con un tema que tiene que ver con las quejas que están haciendo varios vecinos por la construcción de una torre en una mansión de Recoleta. Se trata de una casona de Albert Cobo sobre la avenida Las Heras al 1700. Si bien se va a mantener la fachada, detrás se va a levantar un edificio de 10 pisos y 2 subsuelos. En Recoleta, sobre la mansión de Albert Cobo, se construye una torre de 37 metros de altura con 2 subsuelos para cocheras. A su vez, los amplios salones franceses de la residencia, testigos de los glamorosos cócteles, ves, también había glamour, esa parte la van a dejar. El edificio está protegido y está catalogado como singular, pero el gobierno porteño autorizó la demolición de una de sus partes. Los vecinos y la organización, la ONG, cuestiona la obra y temen perder el aire y luz que brinda su pulmón. Claro, si van a construir. Detrás del palacete de 4 plantas fue derribada la casa, donde a principios de siglo vivían los 14 personas del personal de servicio. Estos son palacetes, pero son hoteles particulares. Y hace más de 50 años que están ahí, y la mansión forma parte de un conjunto de casonas históricas que sobreviven en la parte angosta de la avenida Las Heras, entre la avenida Callao y Rodríguez Peña. No sé lo que va a pasar, pero realmente subsisten pocos, digamos, petit hotel, que están separados por un moderno hotel internacional que está al lado de enfrente. No sé lo que va a pasar, pero creo que es interesante que se tenga en cuenta. Les voy a comentar algo. Yo cuando estuve, por ejemplo, en Berlín que no me hubiera dado cuenta que había pasado en los años anteriores, yo llegué después de que se derribó el muro y me di cuenta que ahí había estado toda la parte del comunismo por su construcción, porque la arquitectura tiene que ver con la historia y tiene que ver con la identidad. O sea que es muy difícil si uno derrumba todo y todos los lugares son iguales y no hay identidad. Realmente no me parece que sea, ¿cómo le podría explicar? Quizás hay muchos desarrolladores que quieren demoler, pero pienso que no se puede demoler la identidad de la historia de las ciudades, porque si no, me va a pasar como cuando estuve caminando en la parte del Riverside de Londres y cerré los ojos y me parecía de que estaba en Puerto Madero, por el tema de los docks. O sea que si hablamos de patrimonio hay que conservarlo, y inclusive hay muchas personas que tienen muchas casas con valor patrimonial, bueno, y se le va a buscar la vuelta para darle un certificado para que puedan construir lo que no puedan construir en ese lugar porque no se puede demoler en otros barrios como está pasando en la ciudad de Córdoba. Bueno, Charlie, muchas gracias. Hablé todo el tiempo porque no pudimos poner los videos, o sea que mis entrevistados no tuvieron la suerte y acá todos me estuvieron escuchando todo el tiempo. Así que muchísimas gracias. Son las 9 en punto. Nos encontramos el domingo que viene a las 20 horas con Diseños Inmobiliarios Agitados. Sabés que podés presenciar porque vamos a hacer un espacio que se va a llamar Yo me quiero mudar y usted, donde van a estar todos los que quieren vender y todos los que quieren comprar, pero por barrio, que viene a ser una manera más práctica de poder encontrar la casa de tus sueños, que de eso se trata, el hábitat de tus sueños. Bueno, Charlie, muchas gracias porque sin vos el glamour acá en el programa no existe.
Les cuento que muchas veces no pasamos temas musicales porque si no después no podemos subir el programa a YouTube y se quedan sin escucharlo todas las personas que no lo pudieron ver en vivo hoy. Así que muchas gracias, nos encontramos el domingo que viene. Bueno, y si les gustó lo recomiendo, y si no también, porque quizás a los demás les parezca interesante. Muchas gracias, hasta el domingo que viene. Gracias, Charlie. Nuestro servicio se especializa